Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy voy a hablar de los linfocitos. Empezaré hablando por los linfocitos T. Los linfocitos T se generan en la médula ósea. Después van a viajar hacia el torrente sanguíneo, hacia el timo. En este momento los linfocitos T son llamados vírgenes no diferenciados, porque aún no maduran y aún no se diferencian. Después de llegar al timo van a madurar. Esta maduración se produce cuando se les presenta su antígeno al que van a ser específicos. Después de ya presentados van a viajar por los canales linfáticos hacia los órganos y tejidos linfáticos secundarios, donde se va a producir su diferenciación dependiendo de las moléculas con las que interactúen. Estos linfocitos no sintetizan anticuerpos, por lo tanto van a requerir tanto de atacar por sí mismos en el caso de los linfocitos citotóxicos, como de activar a otros linfocitos, como es el caso de los linfocitos T colaboradores, que van a inducir la activación de los linfocitos B, que sí pueden producir anticuerpos. Estos linfocitos sí poseen receptores para el antígeno, lo cual les permite producir activación e inducir proliferación. Los tipos de linfocitos T. Tenemos a los linfocitos T helper o colaboradores. Estos, su molécula característica es la proteína CD4, y al activarse lo que producen es la proliferación de los linfocitos T citotóxicos y la activación de los linfocitos B para que puedan producir anticuerpos. Ahora, los linfocitos T citotóxicos. Estos, su molécula característica es la proteína CD8. Estos, cuando son activados, destruyen las células infectadas por medio de las perforinas, las cuales son proteínas que entran en la membrana celular y la destruyen, produciendo así la muerte de la célula. Por último y en tercer lugar tenemos a las natural killer. Estas células son células poco específicas al no tener un receptor para el antígeno, lo cual cuando son activadas producen una apoptosis en general, no solo del tejido dañado como lo hacen generalmente los linfocitos T citotóxicos. Linfocitos B. Estos, al ser activados por su antígeno, se convierten en células plasmáticas que secretan inmunoglobulinas, por ejemplo IgG, IgA, IgE, etc. Estos actúan principalmente contra antígenos extracelulares como lo son bacterias, hongos, virus, parásitos, etc. Estos constituyen entre el 20 y el 30% de los linfocitos circulantes en el organismo. Sus marcadores CD son las proteínas CD9, CD20, CD24 y CD19. Ahora, para poder explicar la activación de un linfocito tengo que explicar primero la presentación antigénica. Esta, cómo se produce. Cuando una célula presentadora conoce un antígeno, existen dos maneras que pueda, por decirlo de alguna manera, poder presentar al antígeno. Esta se da, como ya lo expliqué, cuando un antígeno es endocitado o fagocitado por esta célula, se produce su proteólisis. Y los factores antigénicos son montados en un complejo mayor de histocompatibilidad. El ser humano tiene 3 complejos mayores de histocompatibilidad. Para funciones de la inmunología solamente vamos a hablar de 2, el primero y el segundo. El primero únicamente va a estar presente en células nucleadas, a excepción de neuronas y trofoblastos. Después de esto, la segunda forma es que el antígeno esté en el citoplasma de la célula y de igual manera se monte se haga su proteólisis, como se muestra aquí, y los factores antigénicos se monten en un complejo mayor y se expresen junto con una molécula coestimuladora. Ahora, la activación de un linfocito T. Voy a hablar de dos tipos de activación de linfocitos T, de linfocitos T colaboradores y de linfocitos T citotóxicos. ¿Qué es lo que posee cada uno? Un linfocito T citotóxico posee un TCR, un receptor para el antígeno, un receptor de molécula coestimulante, una proteína CD3 y una proteína que lo caracteriza, la proteína CD8. Ahora, un linfocito T colaborador o helper va a poseer de igual manera que el linfocito T citotóxico un TCR, que es un receptor para un antígeno en específico, un receptor de molécula coestimulante, una proteína CD3 y su proteína característica CD4. Ahora sí, vamos con la activación de este tipo de linfocitos. La activación de un linfocito T colaborador se da de la siguiente manera. Cuando la célula presentadora del antígeno, por medio del complejo mayor de histocompatibilidad 2, presenta el antígeno al receptor de antígeno del linfocito T colaborador y la molécula coestimulante reacciona con su receptor, lo que producen es la secreción de IL-2 y su receptor,
lo cual va a producir la proliferación de, dependiendo si son dos tipos de TH. Si es TH1, va a producir la activación de un linfocito B para la secreción de inmunoglobulinas, IgG por ejemplo, o la proliferación de más linfocitos T citotóxicos y o la activación de macrófagos. En el caso de TH2, lo único que va a hacer la activación de ese tipo de linfocito T colaborador es la activación de linfocitos B. Ahora, la activación de linfocitos T citotóxicos. ¿Qué es lo que produce la activación de un linfocito T citotóxico? Tenemos dos vías. La vía cuando no hay presente un linfocito T colaborador y cuando es codependiente de un linfocito T colaborador. Cuando no es dependiente de un linfocito T colaborador, lo que pasa es lo siguiente. Cuando la célula presentadora, por medio del complejo mayor de histocompatibilidad 1, que como ya lo mencioné, está presente únicamente en las células nucleadas, a excepción de neuronas y trofoblastos, presenta el antígeno al receptor de antígeno del linfocito T citotóxico, lo que produce, de igual manera cuando interactúan la molécula estimulante con su receptor, lo que produce es la isoleucina 2 y su receptor, la cual únicamente va a producir, a diferencia del TH1, lo único que va a producir es la proliferación de linfocitos T citotóxicos. Ya que están así, después van a atacar los linfocitos T que proliferan. La segunda forma es cuando está presente un linfocito T colaborador. Al interactuar con la célula presentadora de antígeno por medio del complejo mayor de histocompatibilidad 2, va a presentar el antígeno a la célula presentadora hacia el receptor del linfocito T colaborador, van a interactuar molécula colaboradora con su receptor, va a producir lo siguiente, que es la isoleucina 2. Esta isoleucina junto con su receptor van a reactivar a la célula presentadora para que así pueda con el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y la molécula coestimulante junto con su receptor van a poder por fin activar al linfocito T citotóxico para así proliferar, y los linfocitos T citotóxicos ya proliferados van a viajar por el torrente sanguíneo hacia el tejido o las células dañadas, de tal manera que cuando llegan van a reconocer a su antígeno por medio de el complejo mayor de histocompatibilidad 1, que como ya lo mencioné, está presente en las células nucleadas. Eso quiere decir que puede estar en cualquier parte del cuerpo, a excepción de neuronas y trofoblastos. Ya que hizo contacto con su antígeno y se activó este linfocito T citotóxico, va a producir una señalización, la cual a su vez va a dar como producto la secreción de perforinas. ¿Qué es lo que hace una perforina? Una perforina lo que hace es una proteína que penetra en la membrana plasmática de la célula y produce su muerte, a diferencia de las células natural killer, que lo que hacen es producir una muerte en general y no solamente de las células dañadas. Lo que hace es que únicamente se encarga de las células que presentan este antígeno por medio del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora, voy a hablar de la diferenciación de los linfocitos. Esto ya lo he mencionado antes. El linfocito T maduro indiferenciado es cuando ya salió del timo y ya está presentado su antígeno. Antes de eso y antes de llegar al timo es considerado un linfocito T virgen indiferenciado. Ya después de que se convierte en un linfocito T maduro indiferenciado, viaja desde el timo hacia la periferia a través de los canales linfáticos. Aquí es donde llegará a los tejidos y órganos linfáticos, por ejemplo el el ganglio o las amígdalas. Es aquí donde se va a diferenciar la población de los linfocitos dependiendo del tipo de moléculas con las que interaccione, como son diferentes tipos de isoleucinas. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de diferenciación de linfocitos que hay. Linfocitos T. Hablamos primero de los TH1, que van a ser estimulados por la molécula isoleucina 12. Esta va a estimular a los factores de transcripción TBET y STAT4. Va a secretar INF-gamma, que sirve para estimular la respuesta de los macrófagos contra los antígenos extracelulares, como lo pueden ser virus, bacterias o hongos. Después, TH17. Este va a ser estimulado por isoleucina 6. Va a estimular a los factores de transcripción ROR gamma T y STAT3. Secreta isoleucina 17. En respuesta a infecciones fúngicas de hongos, pues también estimula a los neutrófilos para comenzar una respuesta inflamatoria. Y por último, TH2.
que esta va a ser estimulada por isoleucina 4 y a su vez va a estimular a GATA3 y a STAT6. Esta de igual manera va a secretar la isoleucina 4 en respuesta a inflamaciones parasitarias.